Bueno, entonces vamos a continuar con nuestro tema de la primera unidad de cálculo 1. Ayer lo que vimos fue cómo graficar funciones polinomiales. ¿Sí? Entonces, vimos el comportamiento de los extremos, las raíces, vimos simetría, etcétera, ¿no? Hoy vamos a continuar viendo cómo graficar funciones racionales. En clases pasadas habíamos hablado de lo que eran las funciones racionales, ¿no? Entonces habíamos dicho que las funciones racionales eran funciones que eran la división de dos funciones polinomiales. Entonces, polinomial dividido en polinomial. Bien. Eso me da una función racional. Ok. Entonces la pregunta es cómo graficar estas funciones, cómo tener una idea de la gráfica de estas funciones. Y entonces la clave es identificar cuál es el polinomio que está arriba y cuál es el polinomio que está abajo. Bien. Y va a tener mucho que ver con el grado del polinomio de arriba y el grado del polinomio de abajo. Bien. Entonces, lo primero que debemos ver es que las gráficas de las funciones racionales, algunas gráficas van a tener lo que son las asíntotas. Bien, pues vamos a dibujar aquí un poquito de lo que es una asíntota. A ver. Entonces, tenemos una gráfica en nuestro plano cartesiano. Vamos a hablar de dos tipos de asíntotas. La primera asíntota de la que vamos a hablar es la asíntota vertical. Entonces, una asíntota vertical es una línea que no existe. O sea, esta línea, trazamos una asíntota vertical. Esta línea que estoy trazando no existe, simplemente es algo que lo dibujamos como para que nos sirva de referencia, pero realmente lo que nos está diciendo esa línea es que la gráfica, cuando se acerca a la línea esta, la asíntota, se va para arriba sin tocarla. Sin tocarla. Entonces, sube infinito, pero nunca llega a tocar esta línea punteada. Entonces, esta línea punteada no es parte en sí mismo de la gráfica, sino lo que está diciendo es que efectivamente la gráfica de la función nunca la toca, ni por la izquierda ni por la derecha. Entonces, por la derecha puede pasar, por ejemplo, que se vaya para abajo. Y nunca la toca, pero se hace muy cerca, pero nunca la toca. ¿Sí? Y eso es una asíntota horizontal. Entonces, la roja que está ahí, asíntota vertical. ¿Listo? Bien, entonces, eso es asíntota vertical. Ahora hablemos de cuál es la asíntota horizontal. Bueno, la asíntota horizontal, pues, es una asíntota horizontal, ¿no? Pues como el nombre lo indica, ahora es horizontal. Entonces, la diferencia de esto es que en los extremos de la función, por ejemplo, cuando va hacia la derecha, la gráfica nunca toca eso. Entonces se va acercando mucho, 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 pero nunca lo toca. Bien, entonces la gráfica puede cruzar la asíntota antes, pero lo importante es que en el extremo no la cruce, sino que se va acercando mucho. Y lo mismo en el caso de las funciones racionales, lo mismo vamos a tener en el caso de las funciones racionales. ¿Ok? No la toca.
Entonces, esta rojita viene siendo una asíntota horizontal. Bien, entonces ya hemos definido lo que son las asíntotas. Entonces veamos cómo podemos saber qué asíntotas va a tener una función racional. Entonces, lo primero que debemos notar es que si tenemos un valor que es un cero real de Qx, o sea, es un corte en X. Recordemos que cuando hablamos de ceros, el cero de una función, en este caso, voy a volver a escribir. El cero de una función, el cero real de Qx. Entonces nos referimos al corte con cero, corte con el eje X, corte con X, la raíz, o solución, bueno, sí, intersección con X. Sí, todas esas tres que escribí aquí son la misma cosa. Entonces, si A es un corte con X, entonces X igual a es una asíntota vertical para la gráfica de f. Entonces, primero tenemos que identificar que el polinomio de arriba lo llamamos P y el polinomio de abajo lo llamamos Q. Entonces, lo que me está diciendo esta primera parte, ¿sí?, es que si yo tengo que hay un valor para el cual Q de X es igual a 0, entonces ese valor es una asíntota vertical para la gráfica de f. Voy a hacer un pequeño ejemplo para visualizar eso. Pues, por ejemplo, tenemos la función racional 1 sobre x más 5, por ejemplo. Una función sencilla. El polinomio arriba es el polinomio 1. El polinomio abajo es el polinomio x más 5. Entonces, aquí ya vemos que digamos que las raíces de q de x, o sea, siendo q de x lo de abajo. Recordemos que estamos hablando de p de x sobre q de x. Entonces, cuando hablamos de las raíces de q de x, estoy hablando de los valores para los cuales la parte de abajo es igual a 0. ¿Sí? Pueden ser varios, pero en este caso solo hay uno. Menos 5. Menos 5. Entonces quiere decir que x igual a menos 5 es una raíz de q de x. Entonces es un cero real de q de x. ¿Sí? Entonces x igual a menos 5 es una asíntota vertical para la gráfica de f. ¿Qué quiere decir eso? Que si graficamos x igual a menos 5, vamos por aquí. Aquí en menos 5, lo que sucede es que va a haber una asíntota vertical. Y aquí en este caso, la gráfica de la función, la gráfica de la función va a ser algo como así. ¿Sí? Pero bueno, luego miraremos para dónde van estas curvas. Pero lo que quiero que vean es que efectivamente en estos pedacitos se acerca mucho, pero la asíntota vertical no lo deja atravesarlo. Bien, ¿preguntas sobre este comportamiento, sobre lo que está sucediendo aquí en la asíntota? ¿Todo bien? Pregunten si no lo entienden. Todo claro. Bueno. Profe, entonces en conclusión la asíntota es la que marca el valor cuando x es igual a 0 para el denominador. No cuando x es igual a 0, sino cuando Cuando el resultado es igual a 0. exacto, cuando el denominador es igual a 0. Y en este caso solamente un valor, ¿no? Pero pueden ser varios, ¿no? Pueden ser aquí x más 5 por x menos 1, y entonces tendríamos dos asíntotas, ¿sí?
Uno marca todos los que hay. Bien. Ahora, si n igual m, entonces esta es el la primera condición. Ahora la segunda condición está aquí. Si n igual m, entonces fíjate, ¿a qué nos referimos con n y con m? N viene siendo, entonces n viene siendo el grado del polinomio correspondiente a p de x. El p de x que es el numerador, ¿no? El numerador de la función racional, la parte de arriba. N es el grado del polinomio de arriba. Y m viene siendo, pues, el grado de q de x, que es el de abajo, el denominador. ¿Ok? Entonces, lo que me dice es si n es igual a m, entonces si, perdón, si el coeficiente, si el grado del polinomio de arriba es igual al grado del polinomio de abajo, entonces y igual a sub n sobre b sub m, donde a sub n es el coeficiente principal del de arriba y b sub m es el coeficiente principal del de abajo, es una asíntota horizontal para la gráfica de f. Un ejemplo acá. Entonces, digamos, un caso sencillo. Yo tenga f de x es igual, por ejemplo, a x menos 1 sobre 2x más 1. Bien, entonces veamos cuál es el grado del de arriba, es decir, cuánto es n. 1, muy bien. El grado del de abajo viene siendo ¿cuál? 1. 1, muy bien. Entonces quiere decir que cumple esta condición, si n es igual a m. Entonces y igual a sub n sobre b sub m. Entonces hagámosle eso. Entonces vamos a tener una asíntota horizontal. Asíntota horizontal donde en y igual a sub n sobre b sub m. Ahora, ¿cuánto es a sub n? ¿Cuál es el coeficiente principal del de arriba? 1. 1, muy bien. ¿Y el coeficiente principal del de abajo? 2. Entonces, y igual a 1/2 es una asíntota horizontal de la gráfica. Entonces, vamos a pintar. Hacemos esto. Muy bien, entonces, pintamos una asíntota horizontal en y igual a 1/2. Entonces, esto es 1/2, entonces, una asíntota. La pintamos. Bien, ahí está, porque este es 1/2. Eso es horizontal. Pero bueno, nos falta también pintar otra que ya sabemos cómo hacer. Aquí también tiene una asíntota vertical, ¿no? ¿Dónde estaría o qué tendríamos que mirar? Menos 1/2. Igual, el resultado de Q sea igual a 0. Ajá, donde el denominador sea igual a 0. Entonces, Se multiplicaría entonces por Menos 2 un medio. por menos 1/2. pues justamente ponemos 2x más 1 igual a 0 y la opción es x igual a menos 1/2. Entonces hay una asíntota vertical en menos 1/2. Entonces aquí, vertical en menos 1/2. ¿Sí? Pasa por aquí por menos 1/2. Y ahí ya tendríamos las asíntotas. Bueno, aquí luego les digo cómo hacemos
para ver cómo sabemos si, o bueno, hagámoslo de una vez. Entonces lo que tenemos que hacer para saber cómo se va, si va a estar por aquí arriba o por abajo o por lo que sea, es ver con valores muy cercanos. Entonces, por ejemplo, aquí por la izquierda, si es -1, o sea, cercano a un medio por la izquierda, cercano a -1 medio por la izquierda, sería -1, ¿no? Entonces, ¿cuánto es f de -1? F de -1 me da -2 por aquí, dividido en -1, ¿no? Sí, Me da, sí, profe. me da positivo, entonces quiere decir como por este La lado uno. esto va a ir para arriba, ¿no? Entonces, lo que me interesa aquí es que la asíntota me va a hacer que vaya para arriba, no va a estar por abajo. Y aquí, pues, eventualmente no lo corto. Profe, una pregunta. Sí, La gráfica no crecería en sentido contrario. como así. O sea, profe, si f de -1 iría desde abajo, entonces f -2 sería mayor, ¿no? No, lo que yo quiero ver es cuál es el comportamiento que hay cerca de la asíntota. Ok. Entonces, yo quiero ver Disculpe, si ¿será que podría repetirlo, buscar las asíntotas? No me quedó muy claro cómo eso. encontrar las asíntotas. Sí, Entonces, miramos primero si n es igual a 1 y pero si n es igual a m, o sea, es decir, el grado del de arriba es igual al grado del de abajo, ya sabemos que hay una asíntota horizontal en un medio. ¿Por qué? Porque es 1 sobre 2, un medio. Entonces, esa es la que graficamos aquí. Y hay una asíntota vertical porque ya vimos anteriormente que todos los valores en los que el denominador es igual a 0 son asíntotas verticales. Entonces pusimos 2x más 1 igual a 0, x igual a -1 medio. Entonces quiere decir que en -1 medio hay una asíntota vertical, que es esta otra que igual que graficamos acá. ¿Sí? profe, una pregunta. O sea que la asíntota horizontal nada más se va a cumplir cuando nada más sea grado, o sea, cuando n y m sean grado 1. Sí, va a haber otra ahorita más adelante, pero no grado 1, porque puede ser, por ejemplo, aquí 3 y 3. También tendríamos Ah, o aquí sea que 3 tenga la misma, obviamente. que tenga lo mismo, sí. Ah, listo, vale, pues. Listo, entonces, luego les explico bien cómo saber para qué lado va la asíntota. Lo importante es que esto va a ir de esta manera. Y entonces, si ven que las asíntotas lo que hacen es darnos un indicio de lo que está pasando. Bien. ¿Tiene alguna Profesor, pregunta? Sí. sí, es que cuando estaba explicando eso, usted dijo que en la horizontal no importaba si chocaba, sino que al final no tocara esa línea roja. Sí. ¿Eso pasa así también en la vertical o no? La vertical nunca la puede cruzar. O Sí, sea la que solo en vertical. la horizontal puede pasar eso. Solo en la horizontal puede cruzarla, pero en la vertical nunca, porque de hecho no la puede cruzar, porque si la cruza tendría que volver para poder ser asíntota y se sabe que eso no puede pasar. ¿Sí? Ah, sí. Entonces ahí tenemos la asíntota horizontal y la asíntota vertical. Luego miramos otras cosas sobre esto, pero lo importante es el ejemplo con las asíntotas. Listo, ya tenemos la segunda parte. Tercera condición. Si n es menor que m, entonces y igual 0 es una asíntota horizontal. Y ahí entonces volvemos ya este es el caso en el que n es igual a m. Ahora, ¿qué pasa si el de arriba es menor que el de abajo? Pues ese ya lo hicimos. Fíjense que en este ejemplo de aquí, ¿cuánto es n? ¿Cuál es el grado del de arriba? Ojo, el grado de una constante es 0. Muy bien. ¿Y cuánto es el grado del de abajo? 1. 1. Entonces, fíjense que aquí se da que n menor que m, ¿no? 0 menor que 1. Entonces, si n menor que m, y igual 0 es una asíntota horizontal.
Entonces, aquí tendríamos que asíntota horizontal sería y igual a 0. Entonces quiere decir que también tendríamos, yo aquí la hice porque yo lo sabía, pero que aquí en y igual 0 hay exactamente una asíntota horizontal. Entonces por eso aquí yo no toqué esto y aquí, bueno. ¿Sí? No, profe, no entendí. ¿Qué parte? ¿Me puede explicar desde el principio de esa asíntota? Si el grado del coeficiente de arriba, en este caso es 0, el grado, ¿no? Porque esto es como si fuera x a la 0. El grado del de arriba es menor que el grado del de abajo. En este caso, m igual 0, m igual 1. Entonces, claro, el grado del de arriba es menor que el de abajo. Si eso pasa, entonces tenemos una asíntota horizontal en y igual a 0. ¿Y cuál es la línea y igual a 0? Es el eje X, exacto. Entonces quiere decir que la gráfica no va a cruzar en los extremos al eje X, sino que va a quedarse ahí pegadita, pegadita. ¿Ahora sí? Sí, profe, ahora sí. Listo. Perfecto. Esta es parecida a la anterior, solamente que ya sabemos que tiene que estar en 0. Siempre, no importa lo que suceda, si el grado del de arriba es menor que el de abajo, va a haber una asíntota horizontal en y igual 0. Ahora, siguiente caso, si n es mayor que m, entonces no tiene asíntotas horizontales. ¿Sí? Si el grado del coeficiente de arriba, si el grado del polinomio de arriba es mayor que el grado del de abajo, no hay ninguna asíntota horizontal. ¿Sí? Ese es fácil. Un ejemplo. Entonces, por ejemplo, f de x igual a x cuadrado sobre x menos 1. Por ejemplo. ¿Cuál es el grado del de arriba? 2. 2. ¿Cuál es el grado del de abajo? 1. 1. Entonces aquí tenemos que n es mayor que n. ¿Sí? 2 es mayor que 1. Entonces no tiene asíntotas horizontales. Ojo, horizontales. No se les olvide. Puede tener otras asíntotas, pero horizontales no va a tener. Bien. De hecho, este sí tiene una asíntota vertical, ¿no? ¿Dónde estaría la asíntota vertical? En 1. Claro, tendríamos que mirar los valores en los que x menos 1, el denominador es igual a 0. Es decir, en x igual a 1 hay una asíntota vertical. ¿Ok? ¿Pregunta respecto a eso? Simplemente ya sabemos que no tiene ninguna asíntota horizontal si el grado del de arriba es mayor que el grado del de abajo. Y entonces la gráfica, ¿cómo quedaría? Bueno, para hacer la gráfica, ahí en ese ejemplo nos va a aplicar otra cosa que está pasando aquí. Veamos este último para poder graficar esa que está ahí. Y es, si n es igual a m más 1, entonces el cociente y igual a mx más b de x y q de x es una asíntota inclinada para la gráfica de f. Entonces esta es la más complicadita. Entonces, si el coeficiente, el grado del de arriba es 1 más que el de abajo, pues entonces aquí se está cumpliendo, ¿no? Justamente n es igual a m más 1. ¿Sí o no? Se cumple. Entonces, en este caso, va a haber una asíntota inclinada. ¿Sí? Entonces, va a haber una asíntota inclinada o oblicua. Inclinada. Asíntota inclinada. ¿Dónde va a haber la asíntota inclinada? En el cociente de p de x y q de x. Y aquí tienen que recordar de su colegio, y esto es algo que normalmente a uno se le olvida, esta es la verdad, a uno se le olvida esta parte. ¿Cómo dividir polinomios?
porque entonces la asíntota inclinada va a estar en el cociente de x cuadrado sobre x menos 1. Entonces uno, pues si se acuerdan del colegio, uno ponía los dos polinomios. Este lo ponía y dividía en x menos 1. ¿Se acuerdan? Entonces uno hacía la división y colocaba, ¿no? ¿Sí se acuerdan de esto? No, profesor, la primera es que no. No, profe, no. Dividir polinomios. Entonces el cociente es x más 1. ¿Alguien había visto esto antes? Sí, profesor, se tiene su nombre, su ley no se llama, tiene un nombre raro, no me acuerdo. pero sí lo veo. División de polinomios. Eso es división sintética. Eso No, lo no. digamos bueno, Casi como división sintética. O sea, sí, en algunos casos es división sintética, cuando es del estilo x menos 1, pero si fuera otro, no. División de polinomios, para que busquen en internet cómo dividir polinomios. No es difícil, simplemente es cuestión de recordarlo. Se divide muy parecido a como uno divide números. Simplemente que tiene que tener cuidado de dónde poner las cosas. Pero bueno, algo para revisar en casa, ¿no? Ustedes tienen que ponerse al día con la división de polinomios. Yo igual de vez en cuando haré una división para que ustedes vean más o menos cómo va funcionando. Pero bueno, entonces, Profe, ¿puedes repetir el asunto de inclinada, por favor? luego si n es 1 más que m, entonces va a haber una asíntota inclinada y va a ser la división entre p de x y q de x. O sea, entre esto dividido en esto, tomamos el cociente. Entonces la asíntota inclinada va a ser en y igual a x más 1. Eso es Ok, gracias. lo que termina pasando. Entonces, ¿eso en qué se ve en la gráfica? Entonces vamos a dibujarlas. Ya sabemos que no hay asíntotas horizontales, ¿no? Entonces, de este lado no va a haber asíntota. Hay una asíntota vertical en x igual a 1. Entonces, en x igual a 1, vamos a dibujarla aquí. En rojito. En x igual a 1 está la asíntota vertical y va a haber una asíntota inclinada en y igual a x más 1. Y igual a x más 1 es una recta, ¿no?, con pendiente 1 que toca el eje y en menos 1. Quiere decir que la gráfica de eso, sabe que usted va a ser una cosa como así. Tienen que aprender a graficar una recta, ¿no? Buscan dos puntos de la recta y los unen. Y aquí tendríamos las asíntotas. Profe, la recta no iría hacia arriba, porque, Ahí va hacia arriba. o sea, no, pero me refiero, el más uno no movería la recta, o Sí, sea, tiene razón, estás arriba. Tiene toda la razón. Tiene razón, la recta va hacia aquí arriba. Acá. Estoy haciendo así choneta para que me sirva la gráfica. Y entonces ahora sí, graficamos y cuando la gráfica va a ser una cosa así. Y así. Se va a acercar, pero no la va a tocar. Bien, ahorita vemos más de cerca cómo funciona esto de los comportamientos cerca Profe, de ahí no las... toca ninguna de las dos, o puede pasar por una. No puede pasar por ninguna. Sí puede pasar, o sea, la vertical nunca la puede tocar, ¿sí? La vertical jamás. La horizontal y la inclinada, la única condición es que no las toque en los extremos. ¿Listo? En los extremos. O
sea, que puede pasar por ella, pero su final no puede tocarlo. O sea, Exacto. ok. Bueno. Listo, y con eso terminamos todas las condiciones para que haya asíntotas. Podría dar un ejemplo en el que la gráfica toque una de las asíntotas. Ok. Un Profe, ejemplo una en el que pregunta. haya... ¿Cómo? Profesor, disculpe, ¿puede pasar un momentico a la diapositiva anterior? De esa de las que usted está rayando. Aquí. En la que dibujó, no, la que está usted dibujando. Acá. Esa, gracias, profe. Ya. Bueno, un ejemplo en el cual las asíntotas, donde cruce la asíntota, ya sea horizontal o inclinada, por ejemplo, pues lo van a encontrar cuando ocurran cosas como este estilo. F de x igual, y van a tener cosas como x cuadrado más x, no sé, más 1, por ejemplo. Y aquí, x cuadrado más 2x más 3. X cuadrado más 3x más 2. Entonces, resulta que en esta gráfica va a haber dos asíntotas verticales, porque esto de aquí se puede factorizar como x más 2 por x más 1. Entonces va a haber dos asíntotas verticales. Entonces la gráfica, voy a hacer un bosquejo, no la voy a hacer completa, pero solo para que visualicen a lo que me refiero. Aquí el grado del polinomio y el grado del polinomio de arriba y el del de abajo son iguales. Por lo tanto, va a haber una asíntota en y igual 1. ¿Sí? Porque el grado es 2, y aquí el grado es 2, entonces va a haber una asíntota en y igual 1. Y como abajo, el polinomio de abajo es igual a 0 en x en menos 2 y en menos 1, pues entonces va a haber una asíntota vertical en menos 1 y otra asíntota vertical en menos 2. Entonces aquí lo que puede ocurrir, no voy a irme en mucho detalle porque no estoy seguro exactamente si este ejemplo que puse da eso o no, pero lo que puede ocurrir es que en los extremos, ¿sí? Puede ocurrir algo como esto. Y resulta que aquí en la mitad puede ocurrir algo como esto. ¿Sí? Y ahí la cruzó. Bien, eso puede pasar sin ningún problema. La cruza. Pero lo que nos interesa es que en los extremos no cruce la asíntota horizontal. ¿Listo? Sí, porque es Profe. posible que la... Habla. ¿Cómo? Que porque se da la posibilidad de que lo cruce. Porque sí, porque así es la vida. Profe, o sea que para recordar un poco los casos donde pasa eso, ¿no? No, pues habrá infinitos casos donde pase eso. Y vamos a ver algunos ejemplos en los que pase. Pero lo que sucede es que las asíntotas horizontales me están dando es una condición en los extremos. En los extremos. No nos está diciendo nada de puntos de la mitad, ni nada de eso. ¿Listo? Profe, Bien. las asíntotas son las oblicuas. Sí, también sí, por eso yo me confundí. Yo dije también oblicuo porque creo que algunos de ustedes las conocen como oblicuo. Son las mismas. Bueno. Entonces luego veremos un ejemplo haciéndolo formalmente de que esto pase, pero por ahora esto es solamente un bosquejo de lo que puede pasar. Muy bien, entonces ya hemos observado las condiciones para que haya asíntotas. Bien, entonces vamos a hacer algunos ejemplos y vamos a ver entonces cómo podemos graficar a partir de estas condiciones que tenemos para encontrar asíntotas.
Entonces vamos a graficar nuestra primera función, x sobre 1 menos x cuadrado. Entonces, f de x igual a x sobre 1 menos x cuadrado. Entonces, mi recomendación, lo primero que deben hacer es siempre factorizar todo lo que puedan. Factoricen todo lo que puedan. Entonces, si factorizamos, recordemos que si tenemos 1 menos x cuadrado, esto es una diferencia de cuadrado. Factorización. Bien. Y ahí ya lo tenemos factorizado. Entonces, ahora, identifiquemos, siempre que vayamos a graficar, identifiquemos los cortes con 0, ¿sí? O las intersecciones con 0. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es la intersección con x. Eso siempre hay que hacerlo, es importante encontrarlos, intersección con x. Entonces, las intersecciones con x las da las raíces del polinomio de arriba. Entonces, ¿para cuáles valores p de x es igual a 0? Recordemos que esto es p de x sobre q de x, ¿no? ¿Para cuáles valores p de x igual a 0? En este caso, ¿para cuáles X valores? igual a 0. La única es x igual a 0, ¿no? Entonces ya tenemos que tiene una raíz o un corte con x que es x igual a 0. Identificamos intersecciones con y. Intersección con y. Entonces, ¿cómo hallamos? Como siempre, f de 0. ¿Sí? ¿Cuánto es f de 0? 0. 0, bro. 0. Entonces, la intersección con y es precisamente 0. Ya tenemos las intersecciones. Ahora buscamos asíntotas. Entonces, primero miremos, por ejemplo, asíntotas horizontales. Entonces, para las asíntotas horizontales, ¿qué buscamos? Buscamos los valores en los que el polinomio de abajo es igual a 0. Q de x igual a 0. ¿Cierto? Perdón, horizontales no verticales. Verticales. En los que Q de x es igual a 0. ¿Sí? O sea, lo de abajo es igual a 0. ¿Para qué valores? 1 menos x por 1 más x igual a 0. Entonces, aquí, ¿cuál Profe, sería? ¿Cuál es? con 1 y con menos 1. Muy bien. Entonces, sería con 1 y con menos 1. Entonces, con x es igual a 1. Con x es igual a menos 1. Entonces, las asíntotas verticales son x igual a 1 y x igual a menos 1. Y ahora revisemos asíntotas horizontales. Entonces, para mirar las asíntotas horizontales, tenemos que mirar cuál es el grado del polinomio, ¿no? ¿Cuál es el grado del polinomio de arriba? N. ¿Cuánto es n? 1. El grado del polinomio de arriba es 1. ¿Cuál es el grado del polinomio de abajo? 2. Entonces tenemos que n es menor que 2, entonces revisamos en nuestra lista qué pasa si n menor que 2. Entonces, n menor que m. Este es el caso. Voy a borrar esta, porque hay mucho mugre ahí. Entonces, el caso n menor que m, ¿no? Ese es el que tenemos. Entonces, y igual 0 es una asíntota horizontal. ¿Sí? Entonces, ese es el caso. Entonces, y igual 0 es una asíntota horizontal. Y ya ahora sí tenemos todos los ingredientes para poder hacer nuestra gráfica. Bien. Tenemos nuestro plano cartesiano. Y ubicamos todo lo que hemos conseguido. Entonces, la intersección con x es en 0. Y justamente la intersección con y también. Entonces, tiene que pasar por este punto la gráfica.
Asíntota vertical tenemos una en 1 y otra en menos 1. Entonces, hacemos una asíntota vertical en menos 1 y otra asíntota vertical en 1. Menos 1 y aquí es 1. Y tenemos una asíntota horizontal en y igual 0. Y entonces la dibujamos aquí para que nos sirva de guía. Listo, entonces ese es nuestro esquema. Ahora sí debemos Perdón, hacer la gráfica. Sí. ¿podría explicarme otra vez lo de la intersección con X? En esa función. P de X es igual a 0, P de X es X. Entonces es el valor X igual a 0. Es encontrar los valores en los que el polinomio de arriba es igual a 0. ¿Sí? Ok, listo. Y Y siempre es igual a la función toda a 0, ¿verdad? Sí, que la de Y siempre es lo mismo. Listo. Listo, entonces ya tenemos el bosquejo de lo que, bueno, como bien como el esquema de la gráfica. Entonces ahora sí debemos graficar. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo, ojo, tiene que pasar por aquí, ¿no? Por aquí tiene que pasar sí o sí. Entonces miren, este ya de por sí va a ser un ejemplo en el que va a tocar la asíntota horizontal. Pero bueno, tiene que pasar por aquí sí o sí. Entonces, lo que nos debemos preguntar es cuál es el comportamiento antes y después de la asíntota. Entonces, lo que yo les recomiendo es que miren un valor que esté cercano a la asíntota antes de menos 1. Dígame un número cercano a menos 1, pero que sea más pequeño que menos 1. Menos un medio. Menos un medio es más pequeño que menos 1. Ah, no, menos 2, menos 2. Pues por ejemplo, menos 2, sí. Pero no se vayan tan... Lo importante es que más cerquitica. Más cerquita. Entonces, por ejemplo, intenten con f de menos 1.5. Bueno, incluso, traten con la calculadora. Aprendan a usar la calculadora. Menos 1.1. ¿Cuánto les da menos 1. F de menos 1.1? A ver, yo quiero que todos me den el resultado de f de menos 1.1. F de menos 1.1. Es cambiar x por menos 1.1. Que yo sé que se van a pegar una enredada con la calculadora porque no saben ni usarla a veces. A ver, díganme lo que les da. Busquen la calculadora. Miren que no han comprado calculadora. Da aproximado menos 5,23. Menos Da 5,20. 5,23 aproximado. Yo por eso sabía que algunos les iban negativo y otros positivo. Y tiene que ver con la manera con que ustedes usan la calculadora. Venga, les muestro. Da positivo, profe. La respuesta es positiva. Pero es un error normal. Si ustedes empiezan a poner menos 1.1 dividido, y llegan y ponen 1 menos 1.1 y lo elevan al cuadrado. Y ya está distinto. Pues esta calculadora no es la misma que ustedes tienen, ¿no? Llega y dice menos 1.1 dividido, abre paréntesis, 1 menos 1.1 y lo elevan al cuadrado y luego lo cierran. Aquí les da bien. ¿Por qué? Porque yo estoy usando los cuadrados y estoy usando las características de lo que está pasando. Mi recomendación es siempre utilicen los paréntesis en la calculadora. Miren. Para los que les dio negativo, f menos 1.1, si lo escribimos aquí va a ser menos 1.1 sobre 1 menos, ojo, menos 1.1 al cuadrado. Abajo también da negativo y negativo sobre negativo se vuelve positivo. Y entonces, claro, pero entonces fíjense este paréntesis aquí. Si ustedes le colocan en la calculadora
así, como si no hubiera ningún paréntesis, menos 1.1 al cuadrado, la calculadora va a pensar que el cuadrado solamente está aplicado sobre este 1.1 y van a tener problemas. Entonces es importante que utilicen los paréntesis de la calculadora. Yo supongo que, bueno, los que tengan calculadora deben tener esas, ¿no? De esas Casio, de esas HP sencillitas, ¿no? Que son como así, ¿no? No muy sofisticadas, ¿no? Pero que acá le salen los numeritos y salen los paréntesis, ¿sí? ¿Tienen de esas? Esas valdrán que como 30.000, 40.000 pesos. ¿Saben cuál es? Sí, profe. Las calculadoras científicas, ¿no? Sí, calculadora científica, pero no muy sofisticada, ¿no? Porque hay unas calculadoras científicas que le grafican y todo. Entonces, estas calculadoras es importante que utilicen el paréntesis. Utilícenlo, pónganlo. Y así van a tener un mejor resultado. Más de una vez me he encontrado con estudiantes que encuentran malos resultados porque no saben usar la calculadora. Bueno, entonces sí, efectivamente f-1.1 es aproximadamente como 5 o algo así. Entonces, lo que nos interesa es que cuando se va acercando a esta asíntota por este lado, a esta asíntota, ¿no? Esta que estoy dibujando aquí, esta, cuando nos vamos acercando por aquí, la función se va para arriba, ¿no? Porque 5 positivo se va para arriba, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo ese análisis es que esta función va a ser algo como así. Entonces, fíjense que aquí no puede tocar la asíntota de abajo. Entonces, por este lado, vamos a tener un comportamiento así. Quiero que me digan si entendieron lo que acabo de decir. No me vayan a decir después de que terminé de dibujar todo lo demás que no entendieron desde el comienzo. ¿Entendieron esta parte? ¿Puedes repetir, por favor? Ok. Entonces, mire, ya miramos que efectivamente f-1.1 es 5. Eso lo que nos está más o menos indicando es que cuando me voy acercando a la asíntota, es decir, para valores cerca de la asíntota por la izquierda, la asíntota es positiva. El valor, perdón, de la función es positivo. Entonces, quiere decir que en valores cercanos por la izquierda, la asíntota, la gráfica de la función me va para arriba. ¿Sí? Y entonces, por este lado, sabemos que no puede tocar la horizontal, entonces me queda ahí. ¿Sí es claro? ¿Sí o no? Profe, una pregunta. Pregunte. ¿Y usted no dijo que tendría que pasar también por el punto ese que marcó en la mitad? Hombre, pero hice solo un pedacito, no he terminado la gráfica. ¿Qué personajes tan acelerados? Vamos paso a paso. Entonces, solamente esta parte es lo que hicimos. Ahora vamos a ver qué sucede cerca de la asíntota, pero ahora por el otro lado. Aquí lo hicimos por el lado izquierdo, cerca por la izquierda, pero ahora sí es cerca por la derecha. Entonces, ¿qué pasa con la asíntota por este lado? Con la gráfica. Hay dos opciones, y quiero que sepan aquí. Una opción es que la gráfica viene y se va para arriba. Eso es una opción que puede pasar. Bueno, ya se va para arriba, ¿sí? O tenemos la opción de que vaya para abajo. ¿Sí ven que ambas opciones están respetando la asíntota? ¿Sí es claro eso? Entonces tenemos que ver o entender más o menos qué puede estar pasando cuando se está acercando a un valor parecido a -1. ¿Cuál valor sugieren? Un valor que esté cercano a -1, pero que esté a la derecha de -1. ¿Cuál sería ese valor? Díganme. Menos 0.9. Exacto, entonces analicemos, por ejemplo, f de -0.9. ¿Cuánto les da f de -0.9? Ya saben, usen bien la calculadora. $4.73. ¿Les da positivo también? Negativo.
Negativo. Negativo. Les tiene que dar negativo, exacto. Les tiene que dar negativo. A ver, ¿cuánto les da? ¿Menos qué? ¿Menos como menos 4? ¿Sí? Menos Menos 5 prácticamente 1.31. es menos 4.7. Bueno, por ejemplo, más o menos así. ¿Qué estamos entendiendo aquí? Que cuando estamos cerca de la asíntota, pero a la derecha, la gráfica está por aquí por negativos. Entonces, nos da un indicio de que la gráfica viene de asíntota, la gráfica viene por aquí. ¿Sí? ¿Sí es claro esto que acabé de dibujar aquí? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, entonces, voy a pintarlo mejor. ¿Por qué? Porque cuando nos acercamos por la derecha, un numerito cerca, encontramos un valor negativo. Y ahora, listo, eso es lo que sucede en este pedacito. ¿A alguien no le queda claro esto? Este pedacito, obviamente todavía nos falta por este lado, pero por ahora esto es lo que tenemos. Bien. Entonces, Profe, yo sí estoy un poco enredado cuando, o sea, como usted dice que, o sea, al ubicarla en la gráfica, ¿sí me entiende? Que comienza es que desde abajo y cosas así, eso me enreda un poco. pues es que lo que tiene que mirar es qué pasa, lo que tenemos que mirar es qué pasa antes y qué pasa después de la asíntota. Pues para mirar antes de la asíntota tenemos que ver un valor por ahí que esté muy cercano a la asíntota, que sea más pequeño que el número al que corresponde. A la asíntota corresponde a menos 1. Entonces tenemos que ver un valor que sea más pequeño, es decir, menos 1.1 y nos da que la función vale 5. Eso quiere decir que cuando está cerca de la asíntota, el valor de la función es grande. Entonces lo que estamos viendo es que la función se va para arriba. Siempre en las asíntotas se va o para arriba o para abajo. Y entonces, como el valor de la función antes de la asíntota es positivo, nos da un indicio de que probablemente esa función Yo va para arriba. se va para arriba. Sí. Okay. Entonces, por eso yo hago la gráfica aquí que se va para arriba. Y aquí para el otro lado, lo que sé es que no puede cruzar la asíntota horizontal, entonces yo sé que te tiene que quedar ahí. ¿Sí? Sí, eso sí lo sé. Por Y ejemplo, ahora, en el por caso otro lado, del ¿sí? menos 4,7, como es negativo, la echo para abajo, ¿no? Claro, como al estar cerca de menos 1, pero por este lado, ¿no? Mayores que menos 1, me dio negativo, entonces por eso se va para abajo. ¿Sí? Y aquí sé qué pasa por aquí porque ya vimos que la intersección con X y con Y. Entonces ahora tenemos que ver qué pasa cuando llega a la otra asíntota. Entonces busquemos un valor cercano a la asíntota, pero por acá. ¿Cuál sería ese número? 0,9. Por ejemplo, 0,9. ¿Y cuánto daría f de 0,9? 4,7. Aquí sí da 4,7, positivo, ¿no? Entonces quiere decir que cuando está por aquí, el valor es positivo, entonces muy probablemente se va para arriba. Entonces lo que va a pasar es que aquí se va para arriba. ¿Sí? Va a ser un poquito mejor. Ahí se forma un tipo de gráfica de una función cúbica, ¿no? Sí, parecido. Pero no siempre. Aquí pudo haber pasado, o sea, pudo haber pasado también algo como esto. Esto pudo pasar también. Es decir, las dos opciones que tenemos es, ya sea que suba o que baje. Y ambas podrían pasar en algún ejercicio. En este ejercicio, pues, lo que sucedió fue que subió. ¿Listo? Y ahora miramos qué sucede después de la asíntota. Entonces, ¿qué número cercano a la asíntota, pero mayor? 1,1. Pues buscamos 1,1, por ejemplo. Y ¿Cuánto eso da menos 5. les da más o menos? Menos 5. Entonces quiere decir que cuando estamos por aquí, se va para abajo, entonces esto se va para abajo aquí. Ahí. Y de este lado sabemos que va a haber una asíntota horizontal, por lo tanto se queda así. Y ahí ya terminamos la gráfica.
¿Sí lo ve? Y de ahí se puede concluir que el dominio de esa función son todos los números reales excepto -1 y 1. Ahí por eso sí podemos concluir, aunque eso lo hubiéramos podido concluir desde el principio. Desde aquí, ya no necesitamos la gráfica para eso porque sabemos que en este tipo de funciones el dominio va a ser todos los reales menos los valores en que la parte de abajo sea igual a 0. Ya sabemos que esos valores son 1 y -1. ¿Sí? Y eso se dio al principio, profe, cuando se iba ya QX igual a 0. ¿Cómo? O sea, que lo que dice ella salió desde que salió cuando QX era igual a 0. Sí, exacto. Porque lo que hacemos aquí es lo que hacemos aquí para hallar las asíntotas verticales es lo mismo que hacíamos cuando tratábamos de hallar el dominio. Mirábamos para qué valores el denominador era igual a 0. Que es lo mismo. Esos valores terminan siendo las mismas asíntotas verticales en el caso de las funciones racionales. ¿Listo? Listo. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Hagamos el siguiente ejercicio. Aquí está el otro ejercicio. G de x igual a x cuadrado menos x menos 6 sobre x menos 5. De x igual a x cuadrado menos x menos 6. ¿Sí? Entonces, lo que les digo, lo primero que uno debe hacer casi siempre es factorizar todo lo que se pueda. Entonces, aquí podemos factorizar el de arriba. Entonces, recordamos los casos de factorización. Este es un caso de este estilo. Dos números que multiplicados en 6, restados de 3, perdón, de 1. Entonces, ahí tenemos 3 y 2. Dividido en x menos 5. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer. Eso es lo que yo les recomiendo que hagan. Bien. Ahora, comenzamos el proceso igual. ¿Cuáles son las intersecciones con x? Entonces, las intersecciones con x son los valores en que la parte de arriba es igual a 0. Entonces, x menos 3 por x más 2 igual a 0. Entonces, ya sabemos de aquí que las soluciones son x igual a 3 y x igual a menos 2. Y esas son las intersecciones con x, no son las asíntotas. Nos da más simplemente las intersecciones con x. ¿Claro ahí? Sí. Sí, profe. Procedemos con las intersecciones con y. Entonces esta es la fácil. F de 0. Entonces 0 menos 0 menos 6 dividido en menos 5. 6 quintos. 6 quintos es la intersección con y. Asíntotas verticales. Verticales. 5. Es decir, los valores en que el polinomio abajo es igual a 0. X menos 5 es igual a 0. Entonces, x es igual a 5. Es una asíntota vertical. Ahora, asíntota horizontal. Tenemos que mirar cuál es el grado del polinomio. ¿Cuál es el grado del polinomio de arriba? 2. ¿Cuál es el grado del polinomio de abajo? 1. Entonces tenemos que n es mayor que m. ¿Qué podemos concluir? Que No tiene n asíntota es horizontal. igual a m más 1. Bueno, primero, no tiene asíntotas horizontales. Eso es lo primero. Lo segundo es que n es m más 1. Entonces va a tener una asíntota inclinada.
Va a tener una asíntota inclinada. Asíntota inclinada. ¿Y dónde va a tener la asíntota inclinada? Pues vamos a tener que hacer la división entre x cuadrado menos x menos 6 y x menos 5. Voy a hacerla aquí. Despacio. X cuadrado menos x menos 6 dividido en x menos 5. Entonces, para hacer esa división, buscamos este x, ¿cuánto le falta para hacer x cuadrado? Le falta x. Y multiplicamos x por x más 5. Entonces, x por x cuadrado, y lo pongo con signo negativo, o signo opuesto. X por menos 5 da menos 5x, lo pongo con signo opuesto. Y hago la resta. Ojo, esto lo tienen que practicar ustedes en casa, porque sí, para los que no lo recuerden. Y ahora lo mismo, ¿cuánto le falta al 4x? Al x para hacer 4x, pues les falta 4. ¿Sí? Entonces 4 por x da 4x, lo pongo en el signo contrario. 4 por menos 5 me da menos 20, lo pongo en el signo contrario. Y hago la cosa esta. Entonces, el cociente viene siendo x más 4. Pues quiere decir que la asíntota inclinada es en la recta y igual x más 4. ¿Sí? Sí, profe. Profe, ¿puede volverse a la parte que está haciendo la división? Ok, gracias. Listo. Ahora ya podemos graficar. Entonces, vamos a ver si lo graficamos. Me acuerdo que graficar esto es un poco complicado porque los valores son como muy arriba. Me parece. Vamos a ver si nos sale. Entonces ya tenemos esto. Ubicamos las intersecciones con y con x. Entonces con x en 3 y en menos 2. ¿Sí? Con y en 6/5. Entonces, como por aquí. ¿No? Las asíntotas verticales. Hay una asíntota vertical en 5. Entonces, hay una asíntota vertical en 5. ¿Listo? Y hay una asíntota inclinada. Bueno, no hay ninguna horizontal y hay una asíntota inclinada en x igual a 4. Entonces, en x igual a 4, la función hace algo como esto. Perdón, la asíntota inclinada es como esto. Bien. Entonces, bueno, aquí ¿qué le pasó? Ya. Aquí entonces, bueno, la asíntota inclinada. Entonces aquí ya más o menos, por verla así, ya más o menos tenemos una idea de lo que va a pasar. Primero que todo porque tiene que pasar por aquí, ¿no? Entonces si tiene que pasar por aquí, tiene que pasar por este punto y por este punto. Entonces ahí como que nos da una idea de que esto va a ser algo así. ¿Sí? ¿Es claro eso que dice ahí? Sí, profe. Y entonces ahora viene la pregunta de qué sucede después, ¿no? Entonces veamos qué sucede después de esta asíntota vertical. Dígame un número que esté cerca de esta asíntota horizontal, pero mayor que la asíntota horizontal. Recuerden que está aquí en 5, ¿no? 5,1, profe. Pues, por ejemplo, 5,1. Entonces, ¿qué pasa en f de 5.1? ¿Cuánto da eso? A ver, Lo más ¿alguien? probable es que esté encima de la asíntota inclinada. Y que A ver, probablemente sí, pero entonces verifiquemos lo que pasa con 5.1.
Bueno, no es tan difícil, digamos, porque esto de aquí, esto va a ser positivo, esto va a ser positivo y esto va a ser positivo también. Entonces, sí, efectivamente, esto va a ser positivo, grande. Entonces, no, si ustedes lo hacen, seguramente les va a dar. Entonces, les va a dar que esto va para arriba. Y si va para arriba y no puede cruzar la asíntota inclinada, pues entonces lo que va a pasar es esto de aquí. De hecho, dibujémosla un poco mejor. Lo que va a pasar es esto así. ¿Sí lo ven? Da 149.1. Por eso, 140.1. Entonces quiere decir que eso es muy grande. Entonces, efectivamente, después de la asíntota, esto se va para arriba. Y como se va para arriba y no puede cruzar esta inclinada, pues tiene que pasar por acá. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno. Entonces, Profe, eso sería una hipérbola. no, esto no es un espera. No, esto no es un hipérbole. Esto no es un hipérbole. Las hipérboles son así. Bueno. Algo así. Profe, una pregunta. Las hipérboles no son funciones, ¿no? Porque las hipérboles tienen la particularidad de que hay dos puntos, ¿sí? Que cruzan a la función. Pero bueno, sí, pregunte. Sí, después de la división esa de polinomios, yo vi como que quedaba un residuo abajo. ¿Eso no afecta después No, a la ecuación? ese residuo no importa. Lo único que nos importa es el cociente. Ah, ok, Es decir, gracias. Gracias. bien. Vamos a dejar por hoy ahí esa parte y vamos a que ustedes hagan este trabajo. Entonces, yo quiero que en este tiempo vamos a ir al Flop Edu y vamos a hacer estos 4 ejercicios. Esos 4 ejercicios, está perfecto. Tenemos tiempo suficiente para que ustedes trabajen estos 4 ejercicios por su cuenta. Déjenme pensar una cosa. Quiero decir que hay algún caso raro. No, no va a haber ningún caso raro. Todo lo deberían poder hacer. Todo lo deben poder hacer. Entonces vamos a hacer eso en Flop Edu. Voy a dejar de grabar.